Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y chismes del espectáculo turco. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque, oh vaya que tenemos un tema jugoso para discutir. Prepárense porque parece que las cosas se pusieron un poco intensas en el mundo del espectáculo turco. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a desentrañar un supuesto enfrentamiento, una explosión de furia, protagonizada nada más y nada menos que por el galán turco Can Yaman, y aparentemente dirigida hacia el también famoso cantante y compositor Oğuzhan Koç. Imagínense esto, Can Yaman, conocido por su carisma, su físico impresionante y, vamos a admitirlo, a veces por su temperamento, explotando. Y contra Oğuzhan Koç, un artista respetado en la industria musical. La combinación es como mínimo sorprendente. ¿Qué pudo haber pasado para desencadenar tal reacción? ¿Serán simples rumores infundados o realmente hubo fuego donde ahora solo vemos humo? Antes de que nos adentremos en todos los detalles, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con los últimos dramas y exclusivas del mundo del entretenimiento turco, asegúrense de suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ni un solo detalle de todo lo que está pasando. Y ahora sí, vamos al chisme. Bien, como les dije, el rumor que está corriendo como pólvora en las redes sociales turcas y entre los fanáticos latinos es que Can Yaman tuvo una reacción bastante fuerte, digamos, poco amigable, hacia Oğuzhan Koç. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? ¿De dónde viene esta supuesta enemistad? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias y tenemos que navegar con cuidado porque, hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Sin embargo, hay varias teorías que están circulando y que valen la pena analizar. La primera y probablemente la más comentada, tiene que ver con la ex esposa de Oğuzhan Koç, la también actriz Demet Özdemir. Recordemos que Demet y Can protagonizaron la exitosa serie Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador, en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable y muchos fanáticos soñaban con que su romance traspasara la pantalla. Aunque nunca hubo confirmación oficial de una relación romántica, el rumor siempre estuvo latente. Era palpable la tensión en cada escena que compartían, la forma en que se miraban, todo alimentaba la fantasía de un amor verdadero más allá del set de grabación. Las entrevistas conjuntas eran un festín para los shippers, analizando cada gesto, cada palabra, buscando la confirmación definitiva que nunca llegó. Luego Demet se casó con Oğuzhan Koç. El matrimonio, lamentablemente, no duró mucho. Se separaron a principios de este año, después de apenas unos meses de casados. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Algunos sugieren que Can Yaman nunca superó del todo su conexión con Demet y que, de alguna manera, siente resentimiento hacia Oğuzhan por haber estado casado con ella, aunque sea por un breve periodo. Este resentimiento, según las malas lenguas, podría haber estado incubándose durante meses e incluso años. Can, conocido por su lealtad y su forma protectora hacia las personas que le importan, podría haber visto el matrimonio de Demet con Oğuzhan como un error, una decisión que lamentaría, y su breve duración solo habría intensificado sus sentimientos. Otros rumores apuntan a que la explosión de Can no fue directamente hacia Oğuzhan, sino más bien, una reacción a un comentario o acción que Oğuzhan pudo haber hecho o dicho sobre Demet después de su separación. Esto podría haber provocado la ira de Can, quien, se dice, es muy protector con sus amigas y excompañeras de trabajo. Imaginen la escena, una cena en un círculo de amigos en común, un comentario desafortunado de Oğuzhan sobre su ex matrimonio, quizás una broma de mal gusto o una crítica velada. Can, presente en la conversación, no se contuvo y saltó en defensa de Demet, desencadenando una acalorada discusión que rápidamente escaló fuera de control. Este escenario, aunque especulativo, encaja con la imagen que se tiene de Can Yaman como un hombre que defiende a los suyos a capa y espada. Sin embargo, también hay voces que afirman que todo esto es una simple malinterpretación. Que quizás hubo un malentendido, una conversación acalorada que fue sacada de contexto y magnificada por los medios y las redes sociales. Es posible que Can y Oğuzhan simplemente tuvieran una diferencia de opinión y que los titulares sensacionalistas hayan convertido una pequeña discusión en una explosiva pelea. Después de todo, en la industria del entretenimiento, los rumores y las exageraciones son moneda corriente. Un simple cruce de palabras en un evento público, una mirada que se interpreta como hostil,
un gesto que se saca de contexto, todo puede ser combustible para una historia sensacionalista. Otra teoría un poco más rebuscada pero que también vale la pena mencionar, es que todo esto podría ser una estrategia publicitaria. Sí, lo sé, suena descabellado, pero en el mundo del espectáculo, nada se puede descartar por completo. Quizás alguno de los dos o incluso ambos están involucrados en algún proyecto nuevo y esta supuesta pelea podría ser una forma de generar atención mediática y aumentar su popularidad. Recordemos que Can Yaman ha estado trabajando arduamente en su carrera internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países. Y Oğuzhan Koç sigue siendo un artista muy popular en Turquía. Una pelea, aunque sea inventada, podría beneficiarlos a ambos a corto plazo. En la era de las redes sociales y la atención fugaz, cualquier controversia, por falsa que sea, puede ser una herramienta efectiva para mantenerse relevante y generar interés en el público. Es importante destacar que hasta el momento, no hay evidencia fotográfica o vídeos que confirmen esta supuesta pelea. Todo se basa en rumores y comentarios de fuentes no oficiales. Por lo tanto, debemos tomar esta información con pinzas y esperar a que alguno de los involucrados se pronuncie al respecto. Los paparazzi turcos, conocidos por su persistencia y su habilidad para capturar momentos comprometedores, aún no han podido presentar una sola imagen o vídeo que respalde la historia. Esto no significa que la pelea no haya ocurrido, pero sí que debemos ser cautelosos al juzgar la situación. Lo que sí es cierto es que tanto Can Yaman como Oğuzhan Koç son figuras públicas muy queridas y admiradas en Turquía y en muchos otros países. Can Yaman, con su atractivo físico y su talento actoral, ha conquistado los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo. Su carisma y su personalidad arrolladora lo han convertido en uno de los actores turcos más populares del momento. Su presencia en pantalla es magnética, su sonrisa contagiosa y su dedicación al trabajo incuestionable. Desde sus inicios en la televisión turca hasta su reciente incursión en proyectos internacionales, Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil y con un futuro prometedor. Por su parte, Oğuzhan Koç es un cantante y compositor muy respetado en la industria musical turca. Sus canciones son éxitos de ventas y sus conciertos siempre están llenos de fanáticos que corean sus letras. Además, es conocido por su sentido del humor y su cercanía con su público. Su música es una mezcla de pop, balada y ritmos tradicionales turcos, y sus letras suelen abordar temas como el amor, el desamor y la vida cotidiana. Oğuzhan Koç es un artista completo, un talento multifacético que ha sabido ganarse el cariño del público con su carisma y su autenticidad. Por lo tanto, la idea de que estos dos talentosos y carismáticos artistas estén enfrentados es, sin duda, sorprendente y decepcionante para muchos de sus seguidores. Esperemos que todo esto sea un simple rumor infundado y que pronto podamos verlos juntos, trabajando en algún proyecto o simplemente demostrando que no hay ninguna enemistad entre ellos. Un encuentro casual en un evento benéfico, una fotografía juntos en redes sociales, un comunicado conjunto negando los rumores, cualquier gesto podría ser suficiente para calmar las aguas y devolver la tranquilidad a sus respectivos fandoms. Y hablando de Demet Özdemir, es inevitable no mencionar su situación actual. Después de su separación de Oğuzhan Koç, la actriz ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Se ha enfocado en su carrera actoral y ha participado en varios proyectos exitosos. Sin embargo, los fanáticos siempre están atentos a cualquier indicio de una posible reconciliación con Can Yaman. Aunque, como les dije, nunca hubo confirmación de una relación entre ellos, la química que mostraron en Erkencikus sigue viva en la memoria de muchos. La nostalgia por esa pareja ficticia, la esperanza de que su amor traspase la pantalla, sigue siendo un motor poderoso en las redes sociales. Cada publicación de Demet Özdemir es analizada al detalle, buscando pistas, señales, indicios de una posible reconexión. En resumen, el supuesto enfrentamiento entre Can Yaman y Oğuzhan Koç es un tema que ha generado mucha controversia y especulación en los últimos días. Las teorías son variadas y van desde un simple malentendido hasta una estrategia publicitaria. Lo que sí es cierto es que la situación sentimental de Demet Özdemir, su ex esposa, podría estar en el centro de todo esto. La sombra de Demet, su presencia constante en las conversaciones y los rumores, es un factor innegable en esta historia. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta supuesta pelea, incluyendo el romance no confirmado entre Can Yaman y Demet Özdemir, un posible comentario despectivo sobre Demet por parte de Oğuzhan, la posibilidad de un simple malentendido y hasta la descabellada teoría de una estrategia de marketing.
Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las teorías, tratando de discernir la verdad entre tanta información contradictoria. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los involucrados, todo esto sigue siendo un rumor. Pero como saben, a nosotros nos encanta mantenerlos informados de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco, así que seguiremos investigando y trayéndoles las últimas novedades. Seguiremos rastreando las redes sociales, consultando fuentes cercanas a los artistas y analizando cada detalle que pueda arrojar luz sobre este misterio. Muchas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado de este análisis del supuesto enfrentamiento entre Can Yaman y Oğuzhan Koç. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que realmente hubo una pelea? ¿Cuál creen que fue la razón? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas y nos ayudan a construir una comunidad de amantes del entretenimiento turco. Recuerden, su opinión es muy importante para mí. Así que no duden en compartir sus ideas y teorías sobre este tema. Y si tienen alguna información adicional, no duden en compartirla también. Juntos podemos llegar al fondo de este misterio. Quizás alguien tenga un amigo o un conocido que haya presenciado la escena y pueda darnos una versión de los hechos. Y para finalizar, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ni un solo detalle de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.